Su Biblia en el libro de Job, capítulo 33. ¿Qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Es el tema de este día. ¿Qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Job, capítulo 33, versículo 14. Cuando lo tenga me regala un amén. Así entre el tapaboca y lo suave ya le escuché que dijo amén. Entonces Job, capítulo 33, versículo 14. Para mayor reverencia nos ponemos en pie por última vez. Mayor reverencia a la palabra de nuestro Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿qué dice? No entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más en el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos, Padre Santo, que bendigas este precioso tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Si leemos el versículo 10 de este mismo capítulo 33, dice: he aquí que él buscó reproche contra mí. Está hablando Job. Y me tiene por su enemigo. Oiga bien, él está como haciendo un reclamo. Él está pasando por un momento en donde todo lo ve negro, todo lo ve gris. Para él no hay un momento de alegría, ¿ya? Porque él cree que Dios se ha vuelto su enemigo. Entonces, él pone una queja contra Dios y dice que lo tiene completamente a oscuras por la manera que se ha portado con él, porque por eso dice que Dios se ha vuelto enemigo de él, ¿ya? Pero esto es lo que está, cuando le está haciendo una observación su amigo Eliud. Pero esto viene y le dice, Eliud le dice: él te habla, pero tú no te das cuenta. Así que la falta no es de Dios, la falta es tuya, ¿ya? Él tiene para ti designios favorables. Dios siempre mira por nuestro bien. Por eso la palabra dice que de una y otra manera Dios nos habla. Mire, a veces estamos metidos en alguna situación y usted le ha dicho a Dios: dame, bueno, no le decimos háblame, sino que lo que tenemos de costumbre es decirle: dame una señal. Dame una señal. Yo quiero que me dé sabiduría, que me des una señal. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un crédito y viene uno y llena todo el papeleo y lo va a dejar a un banco donde lo está solicitando, y allá le dicen: fíjese que no aplica. Y usted dice: pero si yo tengo las condiciones para aplicar, mi salario me lo permite, mi negocio me lo permite, pero ¿por qué es que no aplica? Le dicen a uno. Pero como entre más tenemos o más somos, yo voy donde fulano. Y se va usted, quizás si tiene un medio conocido del gerente, se va usted al gerente y le dice: mire, fíjate que yo apliqué y no sé por qué razón. Y aquel le dice: no, le vamos a ayudar. Yo sabía que podía. Pero el revés de eso, cuando Dios no quiso que te metieras en eso, el revés tenés que esperarlo. Porque hay veces que se te vuelve un crédito tan imposible de pagar y te preguntas: pero si teniendo toda la condición, como dijiste al principio, después se te vuelve difícil de pagar y vienes y haces otro para rellenar y otro para rellenar, y ahí vas, hasta que te das cuenta que era Dios quien no quería que te metieses en ese problema, y recapacitas y dices: este era Dios hablándome, ahora entiendo. Pero ya habíamos aguantado el porrazo. Pero tan lindo es Dios y dice: ahora entendés, pues yo también te voy a ayudar a salir.
Y ahí hemos salido algunos de unos créditos y al otro los seguimos pagando. Puse de ejemplo un crédito, porque eso me pasó a mí, pero no le voy a contar la historia, porque es larga, ¿ya? Y yo creo que todavía no he terminado, porque ahí andan las colas detrás, ¿ya? Entonces, cuando no queremos entender a Dios, porque Él le dice, en una o en dos maneras te habla Dios, y Dios viene en la segunda, pero cuando Dios viene por la tercera, ahí las cosas son más difíciles todavía. Entonces, nosotros debemos de tener ese cuidado, de aprender a escuchar la voz de Dios. Dios quiere compartir y comunicarse con nosotros por medio de la oración. Es el vehículo más próximo que nosotros tenemos, aparte de la palabra de Dios, aparte de que usted a veces confíe en algunas personas y aquella persona muy sabiamente le dice, de repente usted va a estar platicando con alguien y le va a recitar un versículo bíblico, el cual usted ya también lo leyó y en el cual se entretuvo y dijo, ¿qué me querrá decir Dios aquí? Cuando uno se siente que no puede más, cuando uno se siente agobiado y usted leyó aquel versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese artículo en significa habitar dentro, estar en. Y viene la otra persona y le dice, hermana, no se preocupe, ¿ya? Recuerde lo que la Biblia dice, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es Dios utilizando ese medio de esa persona para que te recalque que el poder de Dios es más grande que todos tus problemas. Más grande que todos tus problemas. Pero a veces no queremos entender, no queremos ni orar, ¿ya? Y como cuando usted quiere hablar con alguien, permítame, ¿sí? Es que quería hacerle una pregunta, quería hacerle una consulta, o quería contarle esto, decirle esto. Hay veces que uno anda tan cargado, tan estresado, con problemas emocionales y necesita hablar con alguien. Tenga cuidado con quien va a hablar también. Tenga mucho cuidado a quien usted le va a contar algo íntimo, ¿ya? ¿Conoce a esa persona? Si la conoce bien, está bien. Usted tenga mucho cuidado. Entonces, es el vínculo que tenemos, el vehículo más próximo que tenemos para poder hablar con Dios. ¿Sabe que es tan grande el amor de Dios por cada uno de sus hijos? Es tan grande el interés que Dios tiene por cada uno de nosotros, que no escatimó ni a su unigénito Hijo y nos lo regaló para que Él pagase por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de Él nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Es tan grande el amor de Dios. Entonces, Dios siempre quiere llenarte de bendiciones, según lo que Él ha establecido, Él tiene establecido para nuestras vidas. ¿De cuántas cosas quizás nos hemos privado por no escuchar la voz de Dios? Yo estoy dándome de coicos porque yo le pedí algo a Dios, Dios lo hizo y yo dije, este no es todavía, ¿ya? Este no es todavía, y no quise hacerlo. Si es que somos testarudos a veces, lo queremos como nosotros lo pensamos, pero Dios dice, no, te lo voy a dar así. Y cuando menos venís y pensás 2, 3 días después, esto era de Dios. ¿Qué te toca? Volver a intentar, a entablar esa comunión con Dios y esperar nuevamente. Y ahora sí vas a esperar un poco más, pero de que Dios te va a responder, Dios te va a responder. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, dice su palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien
y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere hablarnos, ¿ya? Él quiere que nosotros le escuchemos. Por eso ese mensaje, ¿qué necesitamos para escuchar la voz de Dios? Quiero que me acompañe el Evangelio de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Yo espero que el tiempo me alcance. Vamos a volar porque el tiempo está recortado. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Oiga bien, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué necesitamos primero para aprender a escuchar la voz de Dios? Número uno, para reconocer la voz de Dios necesitamos haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Número dos, necesitamos ser como una oveja de Él. Ser como una oveja en Él. ¿Y cómo es una oveja así literalmente? Yo veo me gusta ver algunos videos de diferentes cosas, más que todo cosas instructivas, pero un día me entretuve a ver un video de cómo trasquilan las ovejas. Trasquilarles, quitarles toda la lana y agarran, voy a quizás a decir, unas clippers como las que usan los cosmetólogas para quitar el cabello y todo, pero son más grandes porque el camino que abren es tremendo. Oiga bien, a la oveja la tienen en un redil, ¿ya? Y la agarran así, la jalan, no hace el menor ruido. No hace el menor ruido, la suben a una mesa, la acuestan y empiezan a pasarle aquella clipper por toda la piel, van tratando de sacarla continua. Amado hermano, qué lástima, qué lástima sentí, tristeza, porque iba comparando, cuando dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y iba comparando, viendo el video y me estaba acordando de la palabra de Dios. Mira, aquel animalito no se mueve para nada hasta que lo dejan peladito. Lo levanta, le pegan una nalgada y sale bien contento. Ay, Dios, que quieran agarrar un cuche para resurarlo. Que quieran agarrar un gato. ¿Se da cuenta la magnitud de quietud que tiene la oveja? ¿Ya? De quietud. Ella sabe que quien tiene control de su vida es Dios. Ella sabe. La oveja mansa. La oveja, si la oveja va a tomar agua y aquella agua está revuelta, ella no toma, mejor se retira. Qué galán que los hijos de Dios fuésemos así, que cuando vemos un chisme, un chambre, nos retirásemos. No, hombre, si media vez vemos que alguien está así, ahí vamos todos a querer ver qué es, como que si a nosotros nos incumbiera el problema, o andamos preguntando que qué le pasó a fulano, cuando no debe de ser así. Perdemos esa comunión con Dios y este animalito nos da una muestra de cómo deberíamos de ser. Hasta que se calme todo, me voy a acercar. Se apacigua el agua y ella va y toma agua. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando la sacrifican, no llora. No hace el menor ruido. ¿Ya? Y la palabra dice, y su boca no abrió. Entonces, nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Para qué? Para imitarlo.
para imitarlo. Podría hablarle del trabajo de los pastores allá en Israel, pero no es en sí eso. Entonces, oye, o sea que nosotros estamos llamados a aprender a escuchar la voz de Dios. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos sus siervos, ¿ya? Cuando somos sus ovejas, cuando le prestamos atención y cuando somos obedientes a su palabra, nosotros somos capaces de escuchar la voz de Dios. No podemos decir que Dios no nos habla cuando la Biblia nos declara que en una o en dos maneras Dios trata de comunicarse con nosotros. Dios trata de comunicarse con nosotros. Lo hizo con el pueblo hebreo cuando habló con Adán, ¿ya? Cuando habló con Noé, cuando habló con Abraham, cuando habló con Moisés, cuando habló con Josué. Lo hizo con todos ellos, ¿ya? En una, en dos, nos habló a través de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está buscando la manera de que nosotros podamos tener esa comunicación con todos. Entonces, no podemos decir que no somos capaces. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué padre no habla con su hijo? ¿O qué padre no le dice, por favor, préstame atención, escúchame? Y aquellos hijos que son atentos a eso, de escuchar la voz de sus padres, son los hijos que van de victoria en victoria, de peldaño en peldaño, van escalando poco a poco, van escalando poco a poco, ahí van. Ellos van creciendo. Yo tengo un hijo que tiene 34 años, soltero, muy elegante, él reside en Estados Unidos, y él me dice, pa, me quiero cambiar de trabajo. ¿Tenés problemas en el trabajo? No. ¿Por qué te querés mover? Es que hay mejor paga allá. ¿Tendrás un patrón como el que tenés ahorita? ¿Lo irás a encontrar igual? Él reside de manera ilegal. Él no tiene un seguro, un social. Pero cada vez que él tiene algún problema de salud, el patrón le paga el 50% de la consulta. Y no son $5, no son $20. Son cientos de dólares que se pagan por tratamientos allá. Y me dice, ok, está bien. Y ahí está bien. Él está bien allí, ahí está. Le digo yo, no, uno no tiene que ser malagradecido. A veces nosotros somos malagradecidos con Dios, como hijos somos malagradecidos con nuestros padres, porque no lo sabemos escuchar simple y sencillamente. Y queremos hacer las cosas como yo creo que son. Y es cuando nos equivocamos grandemente en la vida. Y los errores de la vida se pagan caros, caros. Todo el que pertenece a Jesucristo tiene la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo quien nos ayuda a recordarnos, a hablarnos con la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo, recordarnos, guiarnos, llamarnos. Él siempre nos está recordando. Él es como diría yo, como el que hace que nuestras oraciones lleguen también a Dios. Necesitamos escuchar eso, escuchar con precisión la voz de Dios es algo en lo que creemos a medias, ¿ya? Pero a medida maduramos en la fe y a medida nosotros empezamos a vivir bajo las pruebas, ahí sí decimos, ahí escuché la voz de Dios, ¿ya? Los que no han pasado o los que no hemos pasado por una prueba familiar o por una prueba personal, a veces no conocemos la voz de Dios. Pero los que ya pasaron por pruebas familiares o los que han pasado por pruebas personales, esos conocen esos conocen la voz de Dios. Esos saben cuando Dios ya está actuando. El hombre inteligente, el hombre apartado para Dios,
sabe que media vez quiere pasar la línea que no le corresponde, no sé qué les hará a otros, pero a mí lo primerito que se me va abajo es la economía. Yo no te di dinero para que gastaras en esto, ni en esto, ni en esto. No gastéis el dinero en lo que no es pan, dice. ¿Ya? No gastéis el dinero en lo que no es pan. Dice, bebe el agua de tus mismos raudales. ¿Acaso se derramará por la plaza lo que yo te he dado? ¿Lo gozarán los otros? No, no, le digo, yo aquí vengo para atrás de nuevo. Ahí voy para el lado que me corresponde de nuevo. Entonces, tenemos que ser atentos con eso, escuchar con precisión la voz a través de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo en la lectura de su palabra. Mire, usted podrá decir, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pues yo le digo, lea la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra de Dios. Dice su palabra, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Quiénes son los que no pueden aprovechar la voz de Dios? Aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, porque en ellos no hay fe. No hay fe. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida cuando nosotros le escuchamos. Es que viera que yo no puedo. Amado hermano, a mí esa palabra no me gusta para nada. Yo no puedo. ¿Sabe quién no puede? ¿Sabe quiénes no pueden? Los que ya están en el cementerio. Ya no pueden hacer nada. Pero usted y yo, que este día Dios nos dio el privilegio de abrir los ojos, de poder respirar, de poder hablar, podemos hacer todo en nuestra vida. Podemos intentar cambiar nuestro ser. Podemos intentarlo. ¿Qué nos va a costar? Nos va a costar por nuestra misma naturaleza, nos va a costar, pero la podemos hacer, ¿ya? Dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada es soplada por Dios. ¿Para quién? Para todos y cada uno de nosotros, ¿ya? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el fin de la comunicación que tenemos con Dios, que Dios quiere que siempre hagamos obras buenas, obras buenas. ¿Acaso un padre instruye a un hijo para hacer las cosas malas? ¿Acaso una madre, mucho menos, instruye a un hijo para hacer las cosas malas? Antiguamente sí, los padres cometían unos hierros, como le dicen, tremendos. El muchacho ya tiene 16 años y hay que hacerlo hombre. Y allá le iban a meter, allá le iban a meter a los antros. Ya decía la señora, ¿lo fuiste a meter donde las mujeres malas? No, ahí no hay mujeres malas, todas son buenas. Allí lo iban a meter. Cometían esos grandes errores. ¿Ya? Cometían esos grandes errores. Pero Dios está siempre queriendo tener esa comunicación con nosotros para que tengamos esa sabiduría limpia. Número 2, debemos de mantenernos cerca de Dios. Entre más cerca, más fácil entendemos. Entre más cerca, más fácil es oír. Aquí nos oyen todos los que están hasta atrás porque hay un micrófono, pero si yo no tuviera este artefacto, no me pudieran oír completamente, porque no me da para gritar hasta allá. Yo puedo gritar en una cancha, en un estadio, pero aquí me cuesta. Entonces tenemos que estar más cerca de Dios. Cuando estamos más cerca, nos oímos mejor, nos entendemos mejor. De repente usted le dice algo a su esposo
o lo manda a la tienda, no le anda hablando cuando esté lejos, oye. Cuando usted lo quiera mandar a la tienda, llegue cerquita y le diga, va y me trae pimienta gorda, una bolsita de pimienta gorda. Pero dígaselo bien, porque si se lo dice de lejos, allá viene con una bolsita de comino. Te dije pimienta gorda, es que no te escuché bien. Por eso es que necesitamos estar cerca de Dios. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Significa que si me acerco a Él, Él también se acerca a mí. Como cuando usted le dice a un amigo, va, entre comillas, amigo, vení vos también, pues. Caminamos mitad cada uno, pues, y ahí van caminando hasta que se encuentran y platican. Sí se acuerda que así lo hacían, y es cierto. Entonces, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es posible que quizás nunca has experimentado y necesitas hacerlo, pero es lo más justo. Tú no puedes oír la voz de Dios, amado, metido en un chupadero. No podemos oír la voz metido en un bar. No podemos oír la voz de Dios metidos en una discoteca. No podemos oír la voz de Dios un día domingo en la playa. No podemos, ¿ya? Nosotros, Dios es celoso y el tiempo que nosotros hemos establecido para dedicárselo a Dios es el tiempo que le tenemos que dar. A mí si me invita a algún lugar, invíteme jueves o invíteme sábado, que el jueves no permanezco aquí en la iglesia. Pero de lo contrario yo estoy de las 2 de la tarde en adelante en la iglesia, lunes, martes, miércoles, viernes y domingo, que estamos todo el día prácticamente. Yo domingo no salgo con nadie para ningún lado. Usted me dice, mire pastor, queremos ir de paseo el jueves a tal lugar, nos acompaña, con gusto. ¿Ya? Y nos vamos a quedar a dormir allá, tampoco, eso no. Y nos vamos a ir bien temprano, no. Yo no me arriesgo porque si puede ser que salgamos temprano, pero en el camino sucede cualquier cosa y ya no llegué a tiempo de las 2 de la tarde acá. Ya para mí es venir con una carga en la cabeza. Entonces, acerquémonos a Dios. Para escuchar a Dios tenemos que estar lo más cerca de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, no solamente te muestra las bendiciones, sino que también te muestra el pecado de acuerdo a tu obediencia, y tú eliges qué vas a escuchar, qué es lo mejor que vas a escuchar. Si al obediente Dios le muestra el mal, aquel que ya se le salió, ya Dios, el Espíritu dice que se aparta, lo deja y ya no le muestra nada más. Y ahí va de tropezar y tropezar y tropezar y tropezar. Pero cuando nosotros escuchamos a Dios, Él siempre nos va a mostrar aún hasta lo que no está correcto. Estar cerca de Dios me permite escuchar bien, pero cuando andamos mal, nos alejamos de Él, y Dios dice, el que tenga oído, oiga. Cuando escuchamos esto, cuando escuchamos su voz, estamos recibiendo alimento para nuestro espíritu. Oír su voz y luego obedecer es la mejor felicidad que puede haber para los hijos de Dios. Tenemos nosotros que orar mucho para poder escuchar la voz de Dios. La oración es el medio perfecto para tener una comunión y poder oír su voz. ¿Ya? Mire lo que dice. ¿Qué dice él? Clama a mí y yo te responderé. Háblame. Háblame. Es posible que Dios ya te quiso hablar muchas veces y no entendiste, pero cuando llegas al problema, Dios solo te dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ya? Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla al pensamiento. No vas a escuchar así quizás claramente la voz de Dios que te diga, Mari, hoy no puedes salir. Pero Dios te va a poner algo en tu mente y va a decir, quería ir a tal lugar, pero no sé, ya no siento deseo. Mejor otro día voy a ir. Y eso es cuando Dios nos habla a nuestro pensamiento.
Dios nos habla a través de las conversaciones con otras personas. De repente, vamos camino a hacer algo indebido. Y ahí, como dice decir, de repente te apareció el hermano adelante. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Mire que ya día quería verlo a usted y quería platicar con usted, fíjese. Cree que, ay hermano, pero que ahorita, hermano, Dios no quiere que llegues a donde iban tus pasos. Y por eso te puso a ese hermano en medio del camino. Dios no quiere que llegues. Dios te está hablando, está utilizando una persona para que te desvíe. Y posiblemente lo que Él te quiera decir, tú tengas la respuesta. Tú tengas cómo ayudarlo. Pero neciamente queremos llegar más rápido al mal. ¿Ya? Neciamente queremos llegar más rápido al mal. A veces Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida. ¿No me entendiste de esta manera? Ok, dice Dios. Vamos a la más fuerte. A ver si aquí me vas a entender. Si no sos duro de cerviz, aquí me vas a entender. Aquí te vas a doblegar. Aquí vas a empezar a pensar por qué te están sucediendo estas cosas y por qué estás pasando por este proceso. Y allí va Dios, allí va Dios, allí va Dios. Amados, escuchar la voz, necesitamos escuchar la voz de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que busque primera de Juan 1:1. La Biblia declara y enseña que Jesús es Dios, ya manifestado en carne. Por lo tanto, si deseas escuchar la voz de Dios, debes de estudiar y conocer las enseñanzas de Jesús. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, el apóstol lo describe así y lo dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Entonces nos es necesario una relación personal con Jesús, porque lo hemos visto, ¿ya? Lo hemos oído. Nosotros no lo vimos. Los apóstoles lo vieron, el pueblo judío lo vio, pero nosotros lo hemos escuchado a través de su palabra, ¿ya? Poco antes de ser crucificado, Jesús se reunió con sus discípulos para asegurarles que la comunicación no se cortaría, ¿ya? No se cortaría en ningún momento. Y les dijo: es necesario que yo me vaya y os mande el Consolador, la promesa del Espíritu Santo. Hoy en día los parientes se pueden ir para Estados Unidos y en ningún momento cortan comunicación. Ya estoy en la frontera de Guatemala, ya estoy entre Guatemala y México, ya estoy entre la frontera de Estados Unidos y México, ya pasé al otro lado. Va la comunicación por la tecnología, pero antes el pariente se iba y durante todo el trayecto del camino no sabíamos absolutamente nada de él, si había pasado, si no había pasado allá. Y si el ingrato todavía era olvidado y llegaba y no tomaba un papel o un lapicero y escribía una carta para sus parientes, allá a los 6 meses venía apareciendo una carta: ya estoy aquí. Y de ahí la comunicación era intermitente, cada 4 meses venía la carta, se iba una, se iba la otra, y así. Hoy no, hoy es constante. Lo mismo hizo Jesús con sus discípulos cuando le dijo que Él se iba. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos, usted encuentra la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo fue? Ahí lo puede encontrar, ahí lo puede leer fácilmente para que usted lo entienda mucho mejor. Pero en el Evangelio de San Juan 14, para que usted lo compruebe, 14, 16, 17, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿En quiénes? En todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces,
necesitamos nosotros, para escuchar la voz de Dios, necesitamos la ayuda y la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el versículo 26 del mismo capítulo 14 de San Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué función más preciosa. Mire qué función más preciosa. Enseñarnos y recordarnos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó dicho. Entonces, nos narra, el capítulo 2 le dije, nos narra toda la venida del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo repartió diferentes lenguas, diferentes dones para los que estaban allí. Oiga bien, Pedro no paró de predicar la palabra de Dios en diferentes dones, oiga bien, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, ¿ya? En diferentes idiomas, con el fin de que la palabra de Dios no se corte, con el fin de que la comunicación de Dios no se corte. ¿Cómo llegó a nosotros? A través de esos dones de lengua para traducirla a nuestros idiomas. El apóstol Pablo fue encarcelado, pero la palabra de Dios no fue encarcelada, ¿ya? No fue encarcelada. Entonces, no se puede detener la comunión, la comunicación, el hecho de poder escuchar la voz de Dios no se puede detener. Estés donde estés, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre te va a hablar. Pero, ¿te has hecho alguna vez la pregunta, ¿por qué Dios te quiere hablar? ¿Por qué Dios desea hablarte? Los caballeros dicen, yo quisiera hablar con esa chica. Yo quisiera hablar con esa señorita. Porque algo quiere conseguir. ¿Ya? Algo quieren conquistar. Han visto su belleza, han visto su honestidad, o la han visto que es una persona que es una cristiana y dicen, yo quiero hablar con ella, a ver qué me sale. Y yo te pregunto, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios quiere hablar con nosotros? ¿Por qué los padres querrán hablar siempre con sus hijos? Para siempre guiarlos por un buen camino, por un buen camino. Dios dice, revela su palabra y sus propósitos para nuestra vida. La comunicación, oiga bien, la comunicación es parte de su ser. La comunicación es parte de su ser. Él quiere hablar con sus hijos. Él anuncia sus deseos, sus planes en el presente y en el futuro, porque es parte de su naturaleza, de Dios. Desde que Dios creó al hombre, lo creó con ese fin de bendecirlo, de hacerlo crecer. Dios creó todos los animales y dice la Biblia que Dios creó al hombre, pero en su nariz sopló aliento de vida. En lo de los demás animales no, sino únicamente en la nariz del hombre, para tener esa comunión con Él. Entonces, la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, ¿ya? Él nos habla en tiempo presente, si oyeres hoy su voz, y Dios habita en un presente eterno, cuando dice, yo soy, ¿ya? El gran yo soy. Dios hoy nos habla, hoy nos sana, hoy te libra, ¿ya? Hoy te libra. Yo te pregunto a ti, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz del enemigo? ¿La voz de la duda? ¿La voz de la incertidumbre? Eva escuchó la voz de la duda. El pueblo de Israel escuchó la voz del temor cuando Goliat los amenazaba.
Ellos escucharon la voz del temor. ¿Estamos escuchando la voz de la incertidumbre? ¿O la voz del problema? Cuando deberíamos mejor de escuchar la voz de Dios. Si obedecemos hoy, oiremos su voz. Pero cuando nuestro oído espiritual está bloqueado, no sabemos distinguir cuando el Señor nos habla. La palabra nos enseña que Dios es espíritu. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos conectemos con Dios en espíritu y no en la carne. En espíritu y no en la carne. ¿Ya? El enemigo es astuto y te va a tratar de entrar por la parte más débil. ¿Ya? Eva estaba pensando de una manera carnal cuando él le dijo: ¿qué os ha dicho Dios? Que podemos comer, oiga bien, una necesidad orgánica, natural, que podemos comer de todo menos del árbol del bien y del mal. ¿Y sabéis por qué le dijo? Le tocó su ego, le tocó su necesidad, le tocó el deseo de ser grande. Como muchas veces nos equivocamos por querer tener más, nos equivocamos. Por querer alcanzar más, nos equivocamos y terminamos dejando de oír la voz de Dios y empezamos a escuchar la voz de la avaricia. Es que es el negocio. Escuche la voz de Dios y no escuche la voz de la avaricia. Dios tiene el control de todo. Amados hermanos, así que si teniendo la Biblia, teniendo la oración, teniendo a Jesús, teniendo al Espíritu Santo y teniendo nuestro propio corazón para ayudarnos a escuchar la voz de Dios, ¿quieres ahora saber cómo escuchar la voz de Dios? Ahí tienes los medios. Ahí tienes los medios. Esa es la pregunta final, porque Dios responde a todos los corazones dispuestos que lo quieran oír. Y Él dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿ya? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oiga bien, Dios llama a la puerta. Si tú quieres abrirla para escuchar su voz, tú te levantarás y tú la abrirás. Especialmente la puerta de tu corazón, la puerta de tus pensamientos, donde tú dices: aquí no entra nadie, solo la presencia de Dios. Donde tú dices: aquí no entra nadie, solo la presencia de Dios. Dios nunca te obliga a obedecerte, pero espera una respuesta de buena voluntad, así como Él con toda su buena voluntad nos ama y nos llama a que lo escuchemos cuando Él dice: oye, hijo mío. La pregunta final: ¿a qué voz estamos atendiendo? Solo te dejo y aprende a escuchar la voz de Dios. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, déselo al Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinito amor, Señor. Te alabamos, Dios eterno, y te bendecimos. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre Santo, a través de tu palabra, cómo nosotros podemos aprender a escuchar tu voz. Aquellos que anhelamos escuchar tu voz, Señor. Tú tienes maneras diferentes de revelarte. Te revelaste directamente a tu pueblo, a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Josué. Te revelaste nos has hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando has hablado a los apóstoles, cuando has hablado al apóstol Pablo, Señor. Y ahora, Señor, te revelas a nosotros a través de tu bendita palabra, Señor. A través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra en este día, Señor. Y te decimos, Padre Santo, que no te dejaremos hasta que nos bendigas. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Te pedimos que no te olvides
de tus hijos que claman a ti, Señor, por una provisión. Que no te olvides, Señor, de aquellos que claman a ti por sanidad, Señor. No te olvides, Padre Santo. No te olvides, Señor, de aquellos migrantes, Padre, que aún, mi Dios amado, en avanzada, claman a ti, mi Dios, para que tú los guardes, mi Dios. No te olvides de nuestros hijos que están fuera de nuestras fronteras y que claman a ti también, Señor. De aquella madre, de aquel padre que clama por sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos por la vida de nuestros hermanos Nelson Quintanilla, Efraín Luna, Claudia de Benítez. Oramos por la doctora Patricia Ramos, por Rubí Maldonado, por Kelita Eunice Sarabia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Santo, por la vida del licenciado Jorge Zumba, Señor, por la vida, Padre Santo, de Carolina, mi Dios amado, para que seas tú bendiciéndoles y librándoles, sanándoles de COVID, mi Dios. Gracias, Señor. Bendícenos y guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, muchas gracias, amados hermanos, por habernos acompañado en este culto de 8 de la mañana. Y gracias a ustedes que han estado conectados también hasta lo último. Hoy no pudimos saludarnos porque el tiempo se nos hace muy pequeño para poderlos saludar. Los esperamos en el culto de 10 de la mañana con nuestro pastor Rafael Antonio Cañas. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día y un bendecido mes de noviembre. Gracias a todos. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.